Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte, bienvenidos a mi ciudad, la inmortal y bimilenaria ciudad de Zaragoza, antiguamente llamada Caesar Augusta, que fue fundada por este señor de aquí, el emperador Octavio Augusto, allá por el año 14 a.C., sobre una ciudad ibera anterior denominada Salduille o Salduba, como la llaman algunos. De hecho, César Augusto dio su nombre completo a esta ciudad, lo cual fue un privilegio. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de él también, es cierto. Seguidme. En el entramado urbano del centro histórico de Zaragoza todavía se pueden distinguir parte de las calles del trazado urbanístico original de la ciudad de Caesar Augusta, con su Cardo Maximus, su Decumanus Maximus y sus murallas, parte de las cuales podemos todavía ver aquí. En esta zona donde nos encontramos se conservan 80 metros de lienzo de las murallas romanas originales que se construyeron en alabastro y que conservan todavía, como podéis ver, algunas torres ultra semicirculares en las cuales se inspiraron las murallas que rodeaban la Aljafería de Zaragoza, que podéis ver en otro capítulo de La Auriga del Arte. Sin embargo, hoy no hemos venido a hablar de urbanismo, ni de historia, ni de arquitectura. Hoy os quiero hablar de escultura, concretamente de esta escultura de aquí. Bueno, o de la original que se encuentra en los museos vaticanos, que tampoco es la original. Estamos hablando del César Augusto de Prima Porta. El original era un bronce que se hizo, bueno, todavía en vida del emperador Octavio Augusto, a quien representa, el primer emperador del Imperio Romano, y la que conocemos, que se encuentra en los museos vaticanos, fue una copia encargada por su viuda ya, Livia, en ya el primer siglo después de Cristo. Esta que tenemos aquí no es otra cosa que una copia en bronce que tiene cerca de un siglo, ya que fue encargada por nada más y nada menos que Benito Mussolini, quien encargó una serie de copias en bronce de este que se conserva en los museos vaticanos para enviar a todas las ciudades de sus países amigos. En aquella época, estamos hablando de los años 30 y principios de los 40, mandó, como digo, una copia a cada una de las ciudades europeas de sus países de amistad, como fueron España o Alemania, que habían sido fundadas por Octavio Augusto, entre las cuales se encuentra naturalmente Caesar Augusta o Zaragoza. También hay otra que recuerdo que está en Mérida, Emérita Augusta o Augusta Emérita, y creo que también en Astorga, Astúrica Augusta, o incluso en Lugo. Pero bueno, hoy, ya que soy de Zaragoza y estoy aquí en esta gélida mañana donde no hace ni frío ni calor, solamente 0 grados, ni para ti ni para mí, pues vamos a hablar hoy de esta y también de la original. La escultura que os quiero mostrar es un retrato del emperador Octavio Augusto del tipo toracato o toracatae, es decir, con su armadura militar, pero como veis descalzo, lo cual indica que estaba heroizado o incluso divinizado. Los modelos para esta escultura son algunos muy claros, como por ejemplo el famosísimo Doríforo de Policleto, que ya utilizaba esta postura llamada contrapposto, es decir, con una pierna que sostiene casi todo el peso y la otra pierna relajada. Y también tiene otro precedente, que es la estatua del Arringatore o el orador, que es una escultura en bronce también como esta, pero etrusca, y se conserva en el Museo Arqueológico de Florencia. Uno de los aspectos más interesantes de esta escultura son los relieves que decoran la coraza de Augusto, que tienen una infinidad de simbolismos que os voy a describir a partir de las fotografías que hice en los museos vaticanos, en el Braccio Nuovo, donde se conserva la escultura original del que esta es una copia. Vamos pues a estudiar esta interesantísima escultura a partir del original de mármol conservado en los museos vaticanos, con estas fotos que allí me dejaron hacer. Esta escultura fue encontrada en el año 1863 en la villa romana de Livia Drusila, la esposa de Augusto, que se encontraba en Prima Porta, que es una zona en la periferia norte de Roma. A su vez es una copia de un original en bronce que se perdió.
Y bueno, ya hemos hablado del contrapposto, hemos hablado de las posibles fuentes de inspiración, pero como decía, vamos a analizar el interesantísimo programa iconográfico e iconológico de los relieves que hay en su coraza. Y vamos a comenzar por el centro de la misma, donde aparecen dos personajes masculinos, el de la derecha barbado y con aspecto de bárbaro, llevando una especie de estandarte, y el de la izquierda vestido de militar romano. Iconografía. ¿Quiénes son? Pues bien, el de la derecha es efectivamente un bárbaro, se trata de un guerrero parto, los partos era como los romanos llamaban a los persas, que lleva las enseñas romanas, las insignias, coronadas por el águila imperial romana. Y se las está entregando a Marte, al dios de la guerra, a cuyos pies se encuentra la loba capitolina, que es el símbolo de Roma. Iconología. Es decir, ¿qué significa o simboliza esta escena? Bueno, pues tiene que ver con la historia de Roma y concretamente con una serie de batallas que tuvieron lugar en la época de Augusto. Más precisamente hablamos de la batalla de Carras o Carrás que tuvo lugar en el año 53 a.C., batalla en la que el ejército romano, dirigido por Craso, Marco Licinio Craso, el triunviro, el que formó el primer triunvirato junto con Julio César y Pompeyo, sufrió una terrible derrota ante el ejército parto en este lugar de la actual Turquía. Y años después, en el 36 a.C., Marco Aurelio volvió a sufrir otra severa derrota en Fraata, y también fue vergonzosa, ¿no? Pero en el año 20, Augusto consiguió recuperar estos estandartes, estas insignias, y ello digamos que devolvió el prestigio y el honor a Roma. Por tanto, se trata de una escena que representa pues, ese honor, esa gloria de Roma bajo las órdenes del primer emperador, y por ello preside el centro de la coraza. Si nos vamos ahora a la parte superior de la coraza, encontramos en primer lugar unas esfinges en los anclajes que sujetan el peto. Si no lo veis bien, os voy a poner de vez en cuando también el diagrama, el dibujo, para que se vea mejor. Aparecen, como digo, sendas esfinges, una que mira hacia nosotros y otra que se vuelve hacia un lado. Y en la parte superior de la coraza misma encontramos al dios Caelus, el dios del cielo, que está sujetando él mismo la bóveda celeste como si fuese un manto. Justo por debajo de él tenemos el carro de Helios, el carro del sol, tirado por 3 caballos y guiado por la diosa Aurora. Y a la derecha, otras dos diosas, una sería el lucero del alba, la estrella de la mañana, es decir, Venus, y inmediatamente por debajo, Rocío, que está con una especie de jarrita, pues impregnando la mañana con el rocío. Si vamos descendiendo a izquierda y derecha de esa escena central que hemos descrito antes, encontramos dos alegorías o personificaciones de las dos provincias que habían sido conquistadas recientemente por Augusto. A la izquierda encontramos la personificación de Hispania, es una mujer que está sentada y como pensativa o apesadumbrada y lleva en su mano el gladius hispaniensis, es decir, la espada que solían llevar los hispanos, y bueno, esto representa la victoria de Augusto que concluyó la campaña de conquista de Hispania con las guerras cántabras entre el año 29 y el 19 a.C. Y a la derecha de esa escena central, la otra personificación sería la Galia, que aparece también sentada y con un animal, con un símbolo que sería un jabalí. Ya en la parte inferior de la coraza encontramos a la izquierda al dios Apolo con su lira, que está montando en un grifo, que es un animal fantástico, y simétricamente en la parte derecha estaría Diana, Artemisa, Diana cazadora, con su carcaj y sus flechas, montando un ciervo. Y en la parte inferior del todo de la coraza ya encontramos a Telus, la diosa de la tierra, con esa cornucopia que es el cuerno de la abundancia de la cabra amaltea y que está amamantando a dos niños que probablemente se trata de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Como veis, pues, toda la coraza tiene un muy completo y coherente programa iconográfico de alabanza a las virtudes de Augusto.
Se representa toda la realidad, el mundo conocido entre el cielo y la tierra, en un momento de amanecer, como de hecho estaba naciendo el Imperio Romano, gracias a ese primer emperador, que fue Octavio Augusto, con el sol, con la aurora, con el rocío, con una escena central simbólica de recuperación del prestigio y el honor de Roma, entre las alegorías de unas provincias que se habían terminado de conquistar gracias a Augusto, y con otros dioses que lo completan, como son Apolo, que representa las ciencias, las artes, el conocimiento, la música, etc., y Diana, que representa el valor, el coraje, la fuerza, todo ello en un conjunto muy bien diseñado y con gran dinamismo y belleza. Completa la escultura esa imagen de un niño que veis ahí montando un delfín al lado de su pierna derecha, que no es otro que el dios Eros, hijo de Venus, porque, según decía la tradición, Augusto pretendía ser un descendiente de la mismísima diosa Venus, ya que esta diosa, Afrodita, era antepasada de Eneas, el cual huyó de Troya con su hijo y, según cuenta la Eneida de Virgilio, llegó al Lacio y allí pues se estableció, y sus descendientes, que pertenecían a la gens Iulia, a la que también pertenecía Augusto, fueron Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Total, que al final, pues eso, Augusto ese supuestamente era descendiente de dioses y de héroes troyanos. Con que, fijaos cuántas cosas, oye, se pueden sacar de una sola escultura. Es realmente interesante. Bien, pues esto es todo desde la inmortal ciudad de Caesar Augusta. Si os ha gustado, ya sabéis, dale a me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho, naturalmente suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos, siempre con vosotros.